Entonces, volviendo a lo que trabajamos el viernes de la unidad temática 3, ¿se acuerdan que nos habían quedado la última parte, los últimos temas? Y que tienen que ver con la parte de perfusión tisular, que en realidad prácticamente todo lo que hemos estado estudiando y lo que ustedes han estado viendo se correlacionan en este proceso que es uno de los más importantes del organismo, porque justamente ahora que vemos cuál es la definición de perfusión tisular, fíjense que habla que es un proceso continuo, o sea que es algo que se está dando continuamente, que está muy regulado, de renovación del medio interno, ni más ni menos. La definición básica de la fisiología, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de Claude Bernard cuando hablaba del medio interno y de los mecanismos que mantienen la constancia, entre comillas, de ese medio interno? Bueno, la perfusión tisular es el núcleo de ese concepto. Fíjense que habla que es el proceso, que es un proceso que se da siempre, que está regulado, de renovación de ese medio interno, aportando oxígeno, eliminando, y obviamente, los nutrientes, eliminando los productos de desecho, y quien cumple el rol fundamental ahí es la distribución del flujo sanguíneo. ¿En qué lugar de lo que ustedes conocen como árbol circulatorio? Obviamente que esto también ya lo saben, en lo que ustedes conocen como la microcirculación. Fíjense que acá habla de que estos dos conceptos que vimos, pero también es muy importante esta microcirculación en la comunicación celular, porque es a través de estos vasos también que pueden las hormonas, las citoquinas, llegar a sus células blanco. Y obviamente que siempre tenemos una vinculación evolutiva. No se preocupen, no vamos a entrar en detalles porque sería muy prolongado, pero justamente todo esto que estuvimos hablando de lo que les decía del medio interno, que es, como lo definimos, que es el medio o el líquido que baña las células y que cualquier modificación en ese medio interno impacta directamente en la viabilidad de la célula, es justamente ese medio interno el que es renovado a través del proceso de perfusión tisular, y de ahí su importancia. Ahora, la perfusión tisular depende de tres cosas básicas. La circulación, ¿sí?, que fíjense está dividida en macro circulación y microcirculación. Microcirculación es, digamos, el espacio, el lugar anatómico donde realmente se produce esa remoción de desechos, ese aporte de oxígeno y nutrientes, pero tiene una vinculación directa, obviamente, con la macrocirculación, ya que forman parte del mismo sistema. Y como uno y que vamos a hacer hincapié ahora en el teórico y que vamos a ver con más detalle en la unidad temática 5, es el aporte de oxígeno, obviamente que otra contrapartida importante de esta perfusión tisular es el sistema respiratorio, su funcionalidad y el transporte de gases. Lo que es macrocirculación y lo que es sistema respiratorio y transporte de gases es lo que vamos a ver en las próximas unidades temáticas, o sea, unidad temática 4 y unidad temática 5. Por lo tanto, ahora, como parte de esta unidad temática 3, a lo que vamos a analizar es la microcirculación y cómo es la base estructural de este proceso de perfusión. Entonces vamos a definir microcirculación. Cuando hablamos de microcirculación, anatómicamente, estructuralmente, seguramente ustedes en histología lo han definido como las estructuras menores a un diámetro. Si lo queremos hacer un poquito más funcional, porque hablamos de la circulación sanguínea, podemos decir que es el flujo sanguíneo a través de esos vasos menores de 150 micras de diámetro. Fíjense que acá tenemos, dentro de esas, hay arteriolas, no todas obviamente, sino la última parte de las arteriolas. Puede haber en algunas estructuras metaarteriolas, vénulas y los verdaderos capilares. La diferencia con unidad microcirculatoria, porque cuando ustedes encuentran la palabra unidad microcirculatoria parece un término más anatómico, pero hace la unidad funcional, o sea que funcionalmente, cuando uno explica el proceso,
tiene que incorporar, para poder explicar el proceso en toda su complejidad, al sistema linfático. Entonces, cuando hablamos de unidad microcirculatoria, hablamos de todos los procesos que suceden en esa microcirculación acoplados también al sistema linfático, a esos vasos linfáticos. Dentro de no vamos a hablar las estructuras básicas, pues ya las estudiaron en histología, pero sí qué propiedades funcionales, como vimos la clase pasada, podemos observar a través de esa estructura. Entonces podemos ver que hay una zona precapilar que tiene dos características, que tiene una resistencia controlada y tiene la capacidad, a través de la regulación de esa arteriola precapilar, de regular la distribución de ese flujo y el área que es perfundida. Fíjense que acá está marcado, lo que sí o sí es parte de esta zona precapilar es la arteriola precapilar. Ahora, dependiendo del sitio anatómico de esa microcirculación, puede presentar una metarteriola, un shunt, un esfínter precapilar, muchos esfínteres precapilares. Nosotros acá damos el modelo general y después, cuando vemos cada sistema, vamos a detallar las características que hacen a la funcionalidad de la circulación renal, ustedes ahora van a ver la circulación cerebral, en la unidad, ahora en los trabajos prácticos, de la circulación en la unidad temática 4 en el corazón, cardíaca, la circulación del sistema respiratorio, o sea que la circulación en el músculo esquelético en reposo y en ejercicio, o sea que ahora vemos en esta unidad temática las características modelos generales, siempre teniendo en cuenta que en cada órgano, en cada sistema, hay diferencias, diferencias estructurales que hacen a las propiedades funcionales. En el otro extremo tenemos la zona postcapilar, que sería la vénula postcapilar, que puede o no tener esfínteres postcapilares, y la zona de transferencia, que serían los capilares verdaderos. Y si ustedes ven acá, recordando que hay la estructura básica y que caracteriza esa propiedad, tenemos en la zona precapilar músculo liso vascular, cuyas características las van a ver en la unidad temática 4, las características que hacen a las funciones, a cómo funciona la contracción de ese músculo. En el capilar, sí, obviamente ustedes ya saben que no hay músculo liso, hay células, no en todos los tejidos, a veces hay pocos, a veces hay muchos, que son los pericitos, y muy pocos, y muy dispersas, porque la zona del postcapilar en las vénulas, ese músculo liso no está tan desarrollado como en la zona precapilar, en la arteriola precapilar. Entonces, recordando eso de histología, vamos a poder comenzar a aplicar, a integrar cómo esas características histológicas, estructurales, hacen a las propiedades funcionales que podemos explicar a través de lo que llamamos hemodinamia. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado un poquito de la clase pasada, que hablábamos de reología, cuando hablábamos de la sangre como fluido y estudiar las características de la sangre como fluido, no como tejido? Bueno, y la hemodinamia serían las bases físicas que justamente aplican leyes físicas al movimiento de la sangre en el sistema vascular. La ley madre de esas aplicaciones es la ley de Ohm, que ustedes estudiaron en biofísica, que es una ley que obviamente se generó para circuitos eléctricos, pero teniendo en cuenta que justamente el sistema circulatorio es un circuito cerrado, se aplica la ley de Ohm y lo que ustedes conocen como voltaje, como intensidad y como resistencia, se traduce a parámetros que tienen que ver con la circulación sanguínea a través de los vasos, que serían la presión, específicamente el gradiente de presión, el flujo
y la resistencia al flujo en esos vasos, que también ya hicimos referencia cuando hablamos la clase pasada de la ley de Poiseuille. O sea, como que la ley de Ohm y la ley de Poiseuille, que ya las mencionamos antes, tienen que tenerla en cuenta cuando analizamos las características hemodinámicas para comprender las propiedades funcionales de la microcirculación. Nuevamente, cuando hablamos de la ley de Poiseuille, recordar que cuando veíamos sus fórmulas, que depende si está aplicada la ley de Poiseuille-Hagen en función del flujo, o la más conocida y aplicada, que es la de la resistencia, que es nada más que una transformación de la del flujo, que tenemos que aparece el radio a la cuarta. Eso nos está hablando, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de la viscosidad, el impacto de la viscosidad, porque hablábamos de la sangre como fluido? Ahora hablamos del vaso por donde circula la sangre, o sea, no hablamos del contenido, sino del continente, por eso hablamos del impacto del radio a la cuarta, lo cual nos dice que cualquier pequeño cambio en el radio impacta mucho en esa resistencia, y si tenemos en cuenta que eso es un circuito cerrado, el sistema circulatorio, que el gradiente de presión es prácticamente más o menos el mismo a lo largo del tiempo, las dos otras variables que cambian, porque el gradiente de presión está dado, ustedes ya saben, por el corazón, esa bomba cardíaca, ¿sí? Que vamos a empezar a ver la unidad temática 4, ¿sí? Que es justamente bomba, ¿por qué? Porque es el generador de ese gradiente de presión, y entonces ahí tenemos el núcleo, donde ustedes saben 120, ¿no?, en un extremo de ese circuito, en la sístole, y 0 al final de ese circuito. O sea que más o menos puede ser 120, 110, 130, 140, pero el gradiente más o menos de presión es el mismo. Por lo tanto, las principales diferencias en el flujo se dan por cambios en la resistencia. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese concepto? Porque justamente cuando hablamos de esta unidad microcirculatoria, vamos a ver que en la región precapilar, justamente donde está la arteriola precapilar, es la región del control de esa resistencia, y al controlar la resistencia se controla el flujo a través de esa microcirculación. Entonces, vamos a ver cómo es justamente esa regulación, siempre teniendo en cuenta que todos los mecanismos de regulación que vamos a ver tienen como efector al músculo liso vascular de las arteriolas. Y ahora no entramos en detalle, como les dije, lo van a ver en la unidad temática 4, a la estructura, a la relación estructura-función de ese músculo liso vascular. Ahora lo que sí tener en cuenta es eso, que cuando hablamos de mecanismos de regulación de la microcirculación, todos los mecanismos terminan en donde, en el estado de contracción de ese músculo liso vascular de las arteriolas. Ahora, lo que tenemos que recordar de anatomía y de histología es que cuando hablamos de arteriolas no son todas iguales, van disminuyendo y cambiando su diámetro a medida que se van bifurcando, y también las características histológicas son distintas, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan que cuando definimos microcirculación había como un límite estructural que aparece en algunos libros, que era el tamaño, dado por el tamaño, no por el proceso? Entonces, el tamaño, ¿se acuerdan que hablamos de que hay un rango alrededor de 150, y entre 120 y 150 y 70 tienen ciertas características esas arteriolas de ese diámetro? Una de ellas es que están muy inervadas por el sistema nervioso simpático, y eso ya lo saben de biología, ¿sí? El sistema simpático, de la división simpática, el autónomo, muy importante en la regulación de esta contracción de este músculo liso vascular. Y si nosotros acercamos, y se acuerdan de histología y ven cortes histológicos, acá tenemos los eritrocitos, acá que tenemos
pared de la arteriola. Fíjense cómo va cambiando de una arteriola, ¿sí?, de 90 micras a una arteriola de 12 micras. ¿Qué cambia? Que va disminuyendo la capa de ese músculo lisovascular. Y entonces tenemos en este rango, acá en este rango, es donde está muy inervada por el sistema nervioso simpático. Y cuando hablemos de resistencia vascular periférica total, o sea, en la totalidad del sistema, del organismo como sistema, estamos hablando del efecto de la contracción o relajación de ese músculo lisovascular de estas arteriolas, las de este tamaño, ¿sí? Fíjense que allí se ejerce el 75% del efecto sobre esa resistencia periférica total, que ustedes la han mencionado cuando, por ejemplo, estudiaban control y regulación de la presión arterial en biología. Entonces, cuando hablamos de resistencia periférica total, estamos hablando de este tipo de arteriolas que llegan hasta 70 micras de diámetro. Por debajo de eso pierden muchas de las fibras musculares lisas, y cuando tienen alrededor de 10-15 micras son las que conocemos como arteriolas terminales, que serían que a partir de esa arteriola comienza el capilar. Y por eso encontramos ahí una capa monocelular de músculo liso, y esa justamente es lo que tenemos como arteriola precapilar terminal. Después de eso tenemos el capilar. Puede haber un esfínter precapilar o no. Y allí es donde se ejercen muchos de los efectos de lo que vamos a ver ahora como regulación de ese control del flujo a nivel capilar. Entonces fíjense que ya vamos diferenciando controles sistémicos, controles a nivel local, porque justamente hablamos de que hay dos tipos de controles que se diferencian por el origen de la información. Cuando hablamos de regulación sistémica de la resistencia, eso que hablamos, que lo relacionamos con la resistencia periférica total, ¿sí? ¿Por qué hablamos de total? Porque se ejerce ese efecto sobre todo el organismo, o sea, sobre todas las arteriolas de todo el organismo que reciben, por ejemplo, inervación simpática, o que tienen receptores para ciertas hormonas, como la angiotensina, o la vasopresina. Entonces, justamente cuando hablamos de regulación sistémica, estamos hablando que actúa sobre todo el sistema, de ahí la palabra, y se ejerce a través de señales del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. El más importante de esta regulación sistémica es esto que vemos acá, lo que conocemos como regulación tónica a través del sistema simpático. Y acá podemos aplicar lo que estuvieron viendo ustedes en trabajo práctico y vimos al final de uno de los teóricos, que es el concepto de codificación neuronal. Porque acá te muestra que, como se acuerdan que también otro concepto básico, que todo lo que se está censando, controlando y regulando está constantemente emitiendo información. Y justamente esto, como es parte de una regulación de la macrocirculación, que como dijimos tiene impacto en la microcirculación, pero hablamos del sistema en su totalidad, tiene una descarga basal, ese sistema nervioso autónomo, que impacta sobre el músculo liso vascular de estas arteriolas precapilares de mayor tamaño. Y tiene una frecuencia de descarga que genera un estado de contracción que es parte de lo que conocemos como tono vascular. Es parte porque van a ver que hay estructuras internas de la misma pared que hacen el tono vascular. Pero es muy importante esta frecuencia de descarga tónica. ¿Por qué se le dice? Porque se está dando constantemente, que mantienen ese estado de contracción que conocemos como tono vascular. Que si esa señal aumenta, ¿qué va a pasar? Aumenta el estado de contracción. Acá tenemos código neural. Aumenta la señal de entrada, aumenta la frecuencia de descarga, aumenta la liberación del neurotransmisor, que es noradrenalina, y aumenta el estado de contracción. Si disminuye la frecuencia de descarga, se observa lo que conocemos como vasodilatación.
Obviamente que acá este es un modelo que no es el adecuado, porque cuando hablamos de, ustedes ya lo saben de histología, cuando hablamos de este músculo lisovascular, no hay terminales sinápticas como las que muestra este modelo, sino varicosidades que liberan en cada una de esas varicosidades justamente, que son como las terminales autónomas, son de este tipo, el mensajero que dijimos que era noradrenalina. Y esa noradrenalina actúa a través de distintos subtipos de receptores, en este caso le mostramos los alfa, que son los típicos receptores que producen vasoconstricción. Entonces, otro concepto básico, ¿cuál es? Que dependiendo del subtipo de receptor, que lo vamos a ir viendo durante la unidad temática 4, va a ser las características de ese tono vascular mediado por el sistema simpático. Y siempre teniendo en cuenta el concepto que vimos también en las clases pasadas de crosstalk, que esa fibra muscular lisa que rodea el vaso no está recibiendo solo información del sistema nervioso autónomo si hablamos solo de regulación sistémica, sino que está, por ejemplo, recibiendo información de hormonas como otra parte de la regulación sistémica. En este caso acá se modeliza la angiotensina 2 o la adrenalina circulante. Entonces también tenemos efectos que se suman o se antagonizan en este mecanismo de crosstalk. Entonces, cuando hablamos de regulación sistémica, hablamos sistema nervioso autónomo, principal hincapié, sistema nervioso simpático, adrenalina, receptores alfa, que no son los únicos, y en el sistema endocrino distintos grupos de hormonas que tienen impacto sobre el estado de contracción de los vasos, como por ejemplo la angiotensina. Cuando hablamos de regulación local, de esa resistencia arteriolar, hablamos de otros mecanismos cuya señal es local, ¿sí? Y esa señal local tiene efecto localmente también, o sea que hablamos que va a afectar un área de un tejido en particular o un órgano en particular. Fíjense la diferencia, hablamos de un sistema, de todo el sistema, de todo el organismo, a una parte del tejido o a un órgano solamente. Por eso hablamos de regulación local de la resistencia. ¿Cuáles son los mecanismos de esa regulación local? Tenemos mecanismos que tienen que ver con la presión que se está ejerciendo, la presión hidrostática que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos, que hablamos de la clase pasada. O sea que en respuesta al estiramiento de esa pared, vamos a tener una respuesta que es propia del vaso, que se llama respuesta miógena o intrínseca. Cuando tenemos cambios o las señales son de origen metabólico, o sea que por alguna razón hay cambios metabólicos en ese tejido, tenemos lo que conocemos como regulación metabólica o mecanismos metabólicos que justamente se originan en respuesta a la aparición de ciertos metabolitos en esa área o zona del tejido. Y después tenemos mecanismos que se activan por el flujo, por la velocidad del flujo o por la viscosidad de la sangre, donde vimos ya la clase pasada que se llaman shear stress o fuerzas de cizalla, ¿se acuerdan? Y que cuando aumentan generan respuestas en este caso, que obviamente ya las conocemos, porque son respuestas que se están dando constantemente, de las que hablamos en la clase pasada, de este balance entre los vasodilatadores y vasoconstrictores que se dan en todo el sistema, porque actúan sobre todo el endotelio. Lo que pasa que ahora restringimos ese proceso al área precapilar. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno. Regulación miogénica o miógena la pueden encontrar, pero el mecanismo miogénico justamente hace a que, dijimos, al aumento de la presión de la sangre sobre la pared de los vasos, aumentando la tensión transmural, la tensión que desarrolla esas arteriolas precapilares. Por lo tanto, se distienden y esa distensión genera mecanismos de mecanotransducción, principalmente los que se conocen como canales de calcio, también hay canales de sodio, que son activados por estiramiento,
y que generan despolarización. El mismo calcio participa del aumento del estado de contracción del músculo liso, o el sodio genera cambios en la polaridad y apertura de canales de calcio, voltaje dependientes. Todo eso nuevamente, ¿se acuerdan como en la clase pasada llegábamos a dónde? Al calcio como mensajero intracelular, donde el aumento genera aumento del estado de contracción. Entonces, acá sí tenemos normalmente esta tensión con este diámetro del vaso, se aumenta el volumen, por ejemplo, por alguna causa. ¿Qué pasa? Aumenta el diámetro del vaso, eso genera tensión, y si no existe esta respuesta miogénica a esa distensión o aumento de la tensión transmural, la respuesta sería esta, ¿sí? Pero al existir esta respuesta que es de vasoconstricción ante el estiramiento, fíjense cómo rápidamente, miren lo rápido que es, en muy poquito tiempo, muy poquitos milisegundos, y en milisegundos inicia y en segundos ya volvemos a tener el mismo diámetro en el vaso. O sea que termina sin modificarse el flujo, porque la resistencia se mantiene. Fíjense entonces que el aumento del estiramiento genera todo este proceso de vasoconstricción, aumenta la resistencia y eso disminuye el flujo. Pero generalmente viene acompañado ¿de qué? De un aumento del flujo también, ¿sí? Ahora, ese aumento del flujo, ¿qué va a estar generando a su vez? Liberación de óxido nítrico por el esfuerzo de cizallamiento. Por lo tanto, ahí tenemos también una compensación, porque no es que actúe una u otra, sino que se dan todas al mismo tiempo, porque si aumenta el flujo, aumenta también la liberación de óxido nítrico como efecto de contrapeso. Pero a su vez, fíjense que el mismo efecto de la vasoconstricción disminuye el flujo en la zona donde ocurrió el evento y eso genera una retroalimentación negativa. Por lo tanto, se mantiene la regulación a través de este efecto del mismo músculo liso vascular. Como dijimos, así como las estructuras de la microcirculación, la estructura básica es distinta en cada órgano y también estos mecanismos de respuesta que llamamos regulaciones locales son distintos. En el caso de esta regulación miógena es muy importante en el cerebro, en el corazón y en el riñón. Dijimos que la otra era una respuesta a señales de metabolitos que se modificaban en el microambiente de esas células musculares lisas. Hay dos modificaciones que se pueden dar. Generalmente se dan en forma conjunta. Hipoxia como bajo nivel de oxígeno, del oxígeno al que están expuestas las células de los tejidos, que generalmente ¿qué consecuencia tienen? Ustedes conocen el metabolismo. Metabolismo anaerobio genera un montón de metabolitos como lactato, aumento de protones, aumento de la presión de dióxido de carbono, la misma adenosina se genera a partir del uso del ATP. Por lo tanto, todos estos metabolitos impactan sobre el estado de contracción del músculo liso vascular precapilar, como lo muestra acá el modelo. Entonces, esos son todos metabolitos vasodilatadores. Y fíjense que cada uno de ellos, que acá los marcan, ¿sí? Si es potasio, si es disminución de la presión de oxígeno, si es aumento del lactato, aumento de la adenosina, aumento del dióxido, impactan sobre distintos tipos de canales que hay en la membrana del músculo liso vascular, y eso tiene impacto en el estado de contracción. Fíjense que, por ejemplo, uno de los canales son los canales de potasio dependientes de ATP. Obviamente que si estamos en hipoxia, generalmente, como vimos ya para la AMP quinasa, tenemos un cociente ATP-ADP que si cambian procesos celulares. Uno de los procesos celulares que cambian, por ejemplo, es el efecto de
que se tiene sobre estos canales de potasio que dependen del ATP. El ATP, ¿qué hace? En realidad disminuye su frecuencia de apertura, los mantiene cerrados. Por lo tanto, si cae el ATP o aumenta el ADP, van a estar abiertos. Y si están abiertos, ¿qué pasa con la célula? Se hiperpolariza, por lo tanto, disminuye la entrada de calcio y se dan un montón de otros procesos que tienden a que disminuir el calcio intracelular, por lo tanto, se produce vasodilatación. Y así también, por ejemplo, se disminuye la actividad de los canales de calcio voltaje dependientes porque se hiperpolariza la célula. O sea que, fíjense que termina siendo un nivel molecular de respuesta para explicar el proceso de la regulación metabólica. Lo importante en esto es que cuando analizamos el proceso, vemos que hay una relación entre el aumento de la tasa metabólica o de la actividad metabólica de un tejido con el aumento del flujo. Fíjense que en este caso, a medida que aumenta, hasta llegar casi a una meseta, aumenta el flujo. ¿Debido a qué? A esta regulación metabólica. Y nuevamente que tenemos un efecto de retroalimentación negativa, donde justamente como se disminuye la resistencia por la vasodilatación, aumenta el flujo. Ese aumento del flujo lava, se dice, en ese sentido que comienzan a disminuir las concentraciones de los agentes vasodilatadores que provienen del metabolismo anaeróbico, por lo tanto eso hace de retroalimentación negativa. Nuevamente tenemos que tener en cuenta que estos son mecanismos generales y que dependiendo del tejido o del órgano tienen distinto impacto, así como vimos que la respuesta miógena o miogénica tiene impacto en la circulación cerebral, renal y cardíaca. En este caso, cada metabolito tiene un impacto distinto sobre los distintos órganos. Por ejemplo, en el músculo esquelético, el aumento de actividad de la contracción muscular, que aumenta mucho el potasio y el lactato, en el caso que sea anaeróbico, es el que más impacto tiene como efecto de regulación metabólica. La adenosina en el músculo cardíaco y en la presión parcial del dióxido de carbono en el cerebro. No quiere decir que no estén los otros, sino que por el tipo de canales, de estos canales que están en la membrana de cada uno, van a tener distinto impacto. Cuando vemos entonces el proceso un poquito más integrado, vemos por ejemplo que si acá tenemos en el endotelio hay aumento de ácido láctico debido al metabolismo de las mismas células que se están dando, por ejemplo, en la contracción muscular, y a su vez también que tenemos que hay descarga de noradrenalina, o sea que nuevamente esto es para mostrarles que no se da una sola forma de regulación, sino que se van dando todas como redes, como siempre insistimos. Y también tienen impacto sobre ¿qué? Estos mensajeros locales metabólicos, sobre la liberación, por ejemplo, de óxido nítrico, que se sinergizan. En el caso, por ejemplo, de la adenosina, tiene receptores especiales, todos actúan a través de la adenilato ciclasa y terminan fosforilando los canales de calcio que producen que se cierren y generan entonces disminución del calcio intracelular y producen vasodilatación. Y obviamente, como decíamos, nuevamente aparece lo que siempre está sucediendo, que es el impacto en esas células endoteliales y que en este caso los mismos metabolitos, como impactan también sobre la funcionalidad de los canales de potasio, como vimos recién, también terminan regulando la liberación de óxido nítrico. O sea que ese óxido nítrico, la misma adenosina lo estimula, también el mismo estado de lo que llamábamos microambiente celular estimula la liberación de óxido nítrico, inhibe la endotelina, por lo tanto, por eso decíamos que se sinergizan en este caso para dar una vasodilatación adecuada que coordinen los requerimientos metabólicos de ese tejido con el aporte del flujo a través de la microcirculación.
Y un evento más, que también no se da en todos los tejidos, sino en algunos, pero en los que se da es muy importante, es lo que conocemos como reclutamiento capilar. ¿Se acuerdan que hemos dicho que algunas microcirculaciones tienen esfínteres precapilares? Esos esfínteres precapilares también responden a estos metabolitos. De la misma forma, relajando. Entonces, normalmente, por el estado metabólico normal, están cerrados, muchos de ellos, pero al aumentar la actividad metabólica de ese tejido, aumentan los metabolitos vasodilatadores, se relajan, por lo tanto, fíjense que lo que pasa es que se reclutan nuevas unidades microcirculatorias. Ven que acá pareciera como que hay 3 unidades microcirculatorias. Por lo tanto, al abrirse esos esfínteres precapilares, se reclutan capilares o unidades microcirculatorias. Y esto es muy importante en el músculo en ejercicio. En el músculo en ejercicio dijimos que eran muy importantes el ácido láctico, el potasio, que generan gran impacto en estos esfínteres precapilares y se reclutan muchísimas más unidades capilares. Por lo tanto, se mantiene la tasa de extracción de oxígeno durante el ejercicio. Ahora, fíjense que estos se los compara con los otros órganos que no tienen estos esfínteres precapilares ni estos efectos. Por eso dijimos que hay algunos, el músculo es el más estudiado. Fíjense qué pasa, normalmente están abiertos. Lo que se regulan en esos capilares es a través de la arteriola precapilar, si aumenta o disminuye el flujo. Por lo tanto, si se llega a dar el efecto de que se ocluyan estas unidades, fíjense que vamos a tener un efecto no deseado. Por eso es muy importante que ustedes puedan reconocer si ese fenómeno se da o no en cada uno de los órganos que vamos estudiando. Nuevamente, ¿qué pasa? Se da el mismo efecto de retroalimentación negativa, porque al disminuir el tono de los esfínteres precapilares, aumenta el número de capilares que aportan oxígeno y aumenta el área de intercambio. Por lo tanto, fíjense que tenemos que aumente el área de intercambio, disminuye la distancia de difusión, porque cada célula va a tener más capilares que aporten, por ejemplo, oxígeno, y eso genera que se laven de esas sustancias vasodilatadoras, como dijimos, y al aumentar el flujo, y eso mismo genera la retroalimentación negativa. Cuando hablamos de esta distancia de difusión, lo que estamos representando es esto, que si esta es la célula y se abren muchos más capilares, como vemos acá, la distancia de difusión del oxígeno es mucho menor. ¿Qué ley estamos aplicando acá? La ley de Fick. Fíjense que estamos hablando de ¿qué? De disminución de la distancia de difusión, de aumento del área de intercambio. O sea que ahí tenemos 2 variables que aparecen en el área de Fick. Si disminuimos el espesor como distancia de difusión y aumentamos el área, ¿qué estamos aumentando? La tasa de difusión de oxígeno en ese tejido, que en este caso es el músculo en ejercicio. Y por eso hablamos de que tenemos un área capilar perfundida mucho mayor en estos casos. Hay otro tipo de regulación metabólica que vincula a los eritrocitos y al shear stress. En este caso, ocurre que generalmente tenemos que tener en cuenta algunos procesos importantes que se dan en los eritrocitos cuando están expuestos ellos mismos a menor presión parcial de oxígeno, que llamamos hipoxia, que tienen, o cuando atraviesan los capilares, sufren, como ven acá, cambios en su estructura por shear stress. Por lo tanto, cualquiera de esos 2 estímulos, fíjense que se habla actualmente de una función eritrocrina, o sea, como el mismo eritrocito productor de mensajeros químicos, porque produce 2 mensajeros químicos. Uno es la adenosina,
y el otro es óxido nítrico. Por lo tanto, estos dos son vasodilatadores. ¿Eso qué quiere decir? Que en los lugares o en las zonas donde tenemos un shear estrés aumentado, estos eritrocitos generan vasodilatación. Obviamente que también puede darse esta situación por aumento de la misma viscosidad, que al generar en cualquier otro vaso, al aumentar la viscosidad, la deformación de estos eritrocitos es mayor y eso genera aumento, por ejemplo, de la liberación de adenosina. Entonces, nuevamente tenemos el efecto directo de ese eritrocito o también indirectamente ese ATP actúa sobre receptores en el endotelio y genera que ese endotelio produzca más sustancias vasodilatadoras. O sea que tenemos efectos directos e efectos indirectos, todos a través de la acción del eritrocito como generador de mensajeros químicos vasodilatadores. Y se acuerdan que el último era la regulación asociada a la velocidad del flujo o al cizallamiento, al propio shear estrés, que sabemos que está vinculado principalmente a la producción de óxido nítrico y en este caso resulta importante en el caso donde se dan cambios en un lugar. Se acuerdan que hablamos de regulación local, por lo tanto es en una parte del tejido, una parte de un órgano, se da un cambio en el flujo. Ahora, cuando hay una vasodilatación en cierto lugar de ese tejido, aumenta el flujo, aumenta la velocidad. Por lo tanto, una de las cosas que pasa, como vimos, al aumentar el flujo y la velocidad, es que aumenta el shear estrés. Por lo tanto, se estimula la liberación de óxido nítrico en el endotelio, que actúa lo que se llama, entre comillas, corriente abajo, porque difunde en forma parácrina a regiones que están circundantes a ellas, y eso es lo que hablamos de la regulación asociada al flujo en este contexto de regulación local, porque hay que tener en cuenta que siempre se está dando en todo el endotelio de todos los vasos este balance entre la producción de óxido nítrico y, ¿se acuerdan?, la producción de endotelina, que siempre termina balanceándose hacia mayor producción de óxido nítrico por los efectos de los receptores de endotelina 1 que generan ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada el mismo receptor de endotelina 1B? ¿Se acuerdan que favorecía la liberación de óxido nítrico y a su vez favorecía que la misma endotelina se secuestrara? Por lo tanto, esos mecanismos hacen que constantemente el balance vaya hacia el óxido nítrico en la producción de estos mensajeros químicos del endotelio. Y en situaciones particulares de aumento de flujo, hace que aumente la liberación de óxido nítrico y que parácrinamente intensifique el efecto de vasodilatación en los sectores cercanos. Entonces, como venimos hablando, tener siempre en cuenta cuando veamos cada circulación especial, todos estos mecanismos, cómo actúan. Y lo que estamos ahora atendiendo es a esta parte de la circulación, que es, como dijimos, de las arteriolas intermedias, finales de las arteriolas intermedias, arteriolas terminales, que sería el efecto ahí, en la microcirculación. Por lo tanto, lo que vimos y lo que se puede ver acá es que la respuesta al flujo, fíjense que va decayendo a medida que recorremos esa microcirculación, ¿sí? Por lo tanto, esas dependientes del cizallamiento son más activos en las arterias y arteriolas más grandes, y a medida que van disminuyendo, cae. Fíjense qué pasa a la presión, al miogénico. Estamos en el máximo al inicio de esa microcirculación, pero en las arteriolas terminales decae. Y en este caso, los metabolitos, o sea, el mecanismo de regulación metabólica del flujo local es el máximo, el más importante en la generalidad de la microcirculación. Después cada una de las circulaciones tendrá un efecto en particular, cada mediador,
pero es muy importante a nivel de esas arteriolas terminales. Siempre recordando que tenemos situaciones particulares que vamos a ver ahora cuando hablamos de lo que pasa en algunos órganos y en algunas situaciones especiales. Y ahí vamos a aplicar estos mecanismos locales que vimos en estas tres situaciones. A una la denominamos autorregulación del flujo ante esos cambios de presión, y allá ustedes al ver esto saben que se regula el flujo ante cambios de presión, ya sabemos que el principal mecanismo va a ser miogénico. Hiperemia, que quiere decir aumento local del flujo, por dos mecanismos, por la demanda metabólica o por efecto de una obstrucción. Y acá también, ya sabemos que el principal, en este caso único mecanismo, va a ser el metabólico. Entonces, vamos a definir los tres. Autorregulación del flujo. Este es un concepto que yo les adelantaba el viernes, que en cada librito parece distinto. Cada librito tiene distintas definiciones. La más clara de autorregulación del flujo tiene que ver, si ustedes lo piensan, desde el punto de vista de los mecanismos, de estas regulaciones locales que vimos, cuáles son las que están involucradas. Entonces habla de una respuesta a corto plazo, ¿sí?, que se manifiesta por un flujo relativamente constante en un amplio rango de presiones de perfusión para un estado metabólico dado. O sea que es una respuesta rápida. ¿Que se da cuándo? Cuando cambia la presión de perfusión. Y uno lo puede considerar para un estado metabólico definido. Por lo tanto, ¿qué se está diciendo para un estado metabólico dado? Que los metabolitos no son los que tienen el impacto mayor sobre esta autorregulación del flujo. Por lo tanto, en algunos libros van a encontrar que el mecanismo miogénico, esa regulación miogénica que vimos recién, lo utilizan como sinónimo de autorregulación del flujo. ¿Por qué? Porque es el que impacto más importante tiene. Entonces, acá que tenemos, por ejemplo, se aumenta la presión, pensemos en el miogénico. ¿Qué vimos? Que se da la respuesta de contracción. Entonces, si a esta respuesta la estudiamos en un gradiente o cambio gradual de la presión arterial media en un órgano, vamos a encontrar que se va a dar este mecanismo de esta regulación del flujo en un rango donde genera que no se modifique el flujo, aunque cambia la presión de perfusión. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar a esto? Aplicando la ley de Ohm, porque la ley de Ohm nos está relacionando esos tres parámetros: flujo, presión y resistencia. Entonces, fíjense que acá teníamos la presión parcial, la presión de perfusión, perdón, o presión arterial media, que tiene que ver con la presión que llegue esa circulación general a ese órgano en particular. Y podemos identificar que el valor normal, que ustedes ya lo han estudiado, lo vamos a ver acá en la unidad de temática 4, pero ustedes ya seguramente, posiblemente en APS1 ya lo vieron, que tenemos, que es alrededor de 90, 95, depende qué valores se utilicen de presión sistólica y diastólica, pero 90 y pico tenemos de presión arterial media, normal. Por lo tanto, este sería el punto en el que teóricamente el flujo es, dependiendo del órgano también, por ejemplo en este caso 50, porque hablamos del flujo sanguíneo cerebral. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la presión arterial media? Fíjense que en este modelo que tienen, muestra un vaso sanguíneo y muestra que hay una vasoconstricción, o sea que aumenta la resistencia. Por lo tanto, cuando aumenta la presión arterial media, la respuesta miógena, ¿cuál es? Vasoconstricción, aumenta la resistencia,
obviamente, si aumentan los dos parámetros del cociente, el flujo no cambia. Lo mismo pasa para el otro lado. Si disminuye la presión, disminuye la tensión de ese vaso, esos canales de calcio, de sodio que están abiertos se cierran, por lo tanto hay vasodilatación, disminuye la resistencia, disminuye la presión, disminuye la resistencia, el flujo no cambia. Obviamente que hay límites de ese rango. Entre todos los órganos que tienen este mecanismo como muy importante, el rango que se da es entre 50 y 170. Cada uno tiene su propio rango, pero no varía mucho más que esto. Y eso es lo que llamamos el rango con sus límites. ¿Por qué hay límites? Porque llega un momento en el que, a pesar de que caiga la presión, el mecanismo que pasa de miogénico ya no responde, por lo tanto, fíjense que cae la presión arterial. Es más, cae tanto que puede colapsar ese vaso porque ya la tensión, al caer tanto la presión arterial, que es esa presión hidrostática que genera tensión, cae tanto que ya no se genera tensión dentro del vaso, por lo tanto, colapsa. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Que ya no hay respuesta miogénica ante el aumento de la presión, por lo tanto, a partir de ese límite hay distensión, se distienden y va perdiendo la capacidad de respuesta a ese músculo liso vascular. Ahí, eso es como ustedes interpretan entonces cómo es la respuesta de este músculo liso y cómo es que solo se da la respuesta miógena dentro de este rango que es el que conocemos como rango de autorregulación. Obviamente que dentro de ese rango de autorregulación se están dando los mecanismos que conocemos de liberación de óxido nítrico, de endotelina, porque todo eso se da dentro de un vaso que está funcional. Y a su vez, si también además de eso suceden cambios en los metabolitos, en la presión de oxígeno y de dióxido, va a tener impacto en la forma de esta curva, de esta regulación. Hay algunos autores que incorporan a esta como mecanismo de autorregulación, por eso algunos dicen que no es solamente miógeno, sino que también, por ejemplo, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, sobre todo en flujo sanguíneo cerebral, impacta sobre estos procesos. Pero el principal mecanismo es el de la respuesta miógena. Y obviamente vimos que esa respuesta o esa regulación miogénica se da principalmente en tres tejidos. O sea, tiene repercusión, se da en todos la respuesta, pero la repercusión más importante, la respuesta más importante del músculo liso ante el estiramiento es en el corazón, en el cerebro y en el riñón. Por lo tanto, este mecanismo de autorregulación del flujo es importante en esos tres mismos órganos. No quiere decir que no se dé, pero es mucho más débil y puede ser sobrepasada como mecanismo de regulación del flujo por el metabólico. Y refiriéndonos a ese mecanismo metabólico que tenemos, en los otros dos que vimos, hiperemia, que era cambio justamente en el flujo, y uno llama activa y reactiva. Activa, ¿por qué? Sería sinónimo de regulación metabólica. ¿Qué quiere decir? Que si hay un periodo, fíjense, donde está aumentada la tasa metabólica, si hay más actividad en un tejido, se liberan sustancias vasodilatadoras y aumenta el flujo porque aumenta la vasodilatación. Es lo mismo. Pueden encontrarlo en los libros entonces como regulación metabólica, hiperemia activa, también como hiperemia funcional o hiperemia metabólica. La reactiva tiene una vuelta más. ¿Por qué? Porque es la que se da después de una oclusión de un vaso, desde que disminuyó mucho el flujo. ¿Qué ocurre? Se acumulan en el lugar previo a esa oclusión metabolismo anaerobio, se acumulan metabolitos vasodilatadores, pero no fluye la sangre. Por lo tanto, fíjense, ¿por qué dice que es un periodo solamente? Porque posteriormente se restaura el flujo. ¿Y qué pasa? La respuesta que se da es una gran vasodilatación. ¿Por qué? Porque esos metabolitos vasodilatadores que no podían fluir impactan después que se desocluye sobre el músculo liso
de la zona que estaba ocluida. Por lo tanto, aumenta mucho el flujo sanguíneo y decae posteriormente, porque también decae en la hiperemia activa. ¿Por qué? Porque nuevamente hablamos de que se diluyen ante el aumento del flujo por la vasodilatación. Bueno, lo que les expliqué es lo que está dicho acá. En los dos casos es por distintas formas de actividad, pero siempre que va a terminar generando vasodilatación. Y en los dos casos también que vamos a encontrar mecanismos de retroalimentación negativa. Uno, fíjense que en este caso el principal estímulo es que disminuyó justamente por la oclusión la presión parcial de oxígeno, aumenta el dióxido y en este caso lo que cambia es por la utilización por la actividad metabólica. Entonces, una vez que terminamos de hablar de esto que son los procesos precapilares que regulan el flujo, llegamos al nivel capilar. En el nivel capilar, ¿qué cosas importantes tenemos que tener en cuenta hemodinámicas y reológicas? Una es que ustedes lo que ya han estudiado o que han visto en física, que es cómo a lo largo del árbol circulatorio cambian esos parámetros hemodinámicos. Ustedes saben que si bien los capilares tienen tamaño de 5 micras de diámetro, el área de sección transversal que ocupan es mucho más grande que el de la aorta. Por lo tanto, ¿qué pasa? Aplicando lo que conocemos como principio de ley de continuidad, ¿cuál es la consecuencia de que en este sistema cerrado el mismo flujo que está circulando se pase a un área mucho mayor? Es la disminución de la velocidad del flujo. Obviamente que esta disminución de la velocidad del flujo también tiene consecuencias sobre el funcionamiento. Por un lado, la disminución de la velocidad del flujo favorece el intercambio, porque si el flujo es muy rápido, el tiempo de intercambio de gases, por ejemplo, no es suficiente. Por otro lado, las características reológicas, o sea, de cómo se acomoda la sangre a estos capilares, tiene un efecto muy particular, que se llama justamente Lindquist, ¿por qué? Porque se da un efecto de disminución de la viscosidad, porque en los capilares, ustedes saben por histología, que los eritrocitos prácticamente entran en fila, ¿sí? Por lo tanto, hay mayor plasma en contacto con la pared del capilar. Por lo tanto, la fricción disminuye, porque hay un efecto de disminución de la viscosidad a nivel capilar por esta forma de acomodación. Al disminuir la viscosidad, que sabemos que disminuye la resistencia. Y ahí aparecen entonces, acá tenemos, por un lado, entendemos que disminuye la resistencia al flujo, disminuye la velocidad, y también tenemos otros dos parámetros importantes que tienen que ver con la presión sanguínea que manejan esos capilares, que obviamente van a generar la presión hidrostática sobre esa pared del capilar. Y esas presiones cambian, fíjense cómo cambian acá, en el extremo arterial del capilar y en el extremo venoso. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver ahora, que es justamente ese endotelio funcionalmente en el intercambio. Ustedes en la guía de autoestudios vieron el intercambio, vieron un modelo parecido a este, bueno, no me acuerdo si era este, donde saben cuáles son todos los procesos que se pueden dar en ese intercambio. Pero hay que tener en cuenta dos o tres cositas que pueden impactar en este intercambio. Uno es lo que conocemos como efecto Gibbs-Donan, ¿se acuerdan de la membrana plasmática? Bueno, acá sucede lo mismo, pero en este caso tenemos la diferencia entre el plasma y el intersticio, separado por el endotelio. ¿Por qué? Porque las proteínas plasmáticas hacen los efectos de estos aniones que teníamos en el interior de la célula. Y hay gran concentración de proteínas plasmáticas en el intravascular, a diferencia del intersticio. Y esa diferencia entonces genera, principalmente de la albúmina,
que haya una diferencia de potencial eléctrico en este endotelio. Esa diferencia de potencial eléctrico, ustedes saben, esa diferencia transmembrana, ustedes también ya estudiaron, que puede tener impacto en algunos mecanismos de transporte que se dan en este endotelio, que podemos dividirlos en tres grandes grupos: la difusión, el transporte en masa y transportes activos y transitosis, como por ejemplo hormonas y algunos mensajeros químicos a través de moléculas de mayor tamaño. En el caso de la difusión, ¿qué tenemos acá? Nuevamente, ¿qué aplicamos? La ley de Fick. Fíjense que ya viene apareciendo siempre la ley de Fick. Ahora, cuando hablamos de este formato, que es ese transporte en masa, principalmente de agua a través de las ecoporinas o entre las uniones, ese transporte paracelular, lo que nos importan ahí es el efecto de las presiones que vimos recién y que conocemos como fuerzas de Starling. Esas fuerzas son las que van a determinar ese intercambio de fluidos. Por eso hablamos que es un sistema presurizado. 4 presiones importantes, 2 hidrostáticas, 2 coloidosmóticas. Porque esas proteínas del interior capilar, además de ejercer ese efecto tipo Gibbs-Donan y impactar en el potencial transepitelial, también impactan en que a medida que aumenta la concentración de esas proteínas, aumenta la presión oncótica. Pero a su vez, ¿se acuerdan que habíamos visto que atraen cationes, principalmente sodio? Por eso hablamos de presión coloidosmótica. ¿Y cuál es el principal componente de esas proteínas? Porque en el plasma hay muchas. Fíjense, la albúmina, ¿sí?, tiene bastante concentración. Si bien las globulinas también están muy concentradas, pero fíjense el efecto coloidosmótico que tiene la albúmina es prácticamente la totalidad de esa presión coloidosmótica, que es muy alta dentro del vaso y que en el intersticio es prácticamente es muy bajita porque hay muy poquitas proteínas, principalmente muy poca albúmina. Por otro lado, tenemos entonces las presiones hidrostáticas del capilar y la presión del fluido intersticial, que obviamente impacta como parte de esa presión transmural sobre el capilar. La relación entre estas fuerzas es lo que conocemos como ecuación o fuerzas de Starling-Landis o fuerzas de Starling. Fíjense que acá aparecen que esta filtración, este flujo por filtración, va a depender justamente de las fuerzas que favorecen, que es la presión hidrostática, y muy poquito esta presión oncótica o coloidosmótica intersticial, y las que se oponen, que son la coloidosmótica del plasma y la intersticial y la presión hidrostática intersticial. Así es como podemos entender cómo se genera este sistema presurizado. Pero la cuestión es que ese sistema presurizado, como tienen distintas, ¿se acuerdan que vimos? Distintas presiones, el extremo arterial y el extremo venoso, tiene distinto efecto a lo largo del capilar, entre el extremo arterial y el extremo venoso. Y entonces, si vamos aplicando esa ecuación a lo largo de ese capilar, vamos a ver que esa presión o ese flujo de filtración va cambiando, porque en el extremo arterial la presión hidrostática capilar es muy alta, ¿sí?, pero a medida que se va filtrando, se genera el ultrafiltrado, ese plasma se filtra y pasa al intersticio, esa presión hidrostática cae. Las proteínas no se filtran, por lo tanto la presión oncótica de las proteínas aumenta en el interior, por lo tanto, hacia el extremo venoso, las fuerzas tendientes a la reabsorción aumentan. Por lo tanto, hay una dinámica, que es lo que les muestra este gráfico, donde en el extremo arterial del capilar se genera el ultrafiltrado que va al intersticio, pero gradualmente las fuerzas se invierten y termina habiendo una reabsorción hacia el capilar. Ahora, ese mecanismo está regulado. ¿Está regulado por quién? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las células que pueden rodear a estos capilares, que se llaman pericitos? Que también depende la cantidad y depende el tipo de tejido,
es distinto, pero la característica común a todos los pericitos es que tienen capacidad contráctil. Por lo tanto, tienen la capacidad también de mecanotransducción de las tensiones que se dan en esta región. Y eso genera una respuesta, estos pericitos estos pericitos, que acá está el pericito, que rodea, genera una respuesta. Al contraerse, disminuye el calibre del capilar. Y a su vez impacta también en la permeabilidad. Y ahí está bueno tener en cuenta la diferencia entre regular el tono vascular, que en este caso es tan importante el efecto de estos pericitos, que ahora vamos a ver cómo termina, que lo llaman reguladores del tono capilar, aunque no exista músculo alrededor del capilar, pero el tono se lo da justamente el estado de contracción de estos pericitos, que impactan en el calibre y impactan también en la permeabilidad, o sea, en las uniones que, por ejemplo, están entre las células endoteliales que impactarían en el mecanismo paracelular. Por eso siempre tengan en cuenta, una cosa es decir, por ejemplo, aumento de la permeabilidad y otra cosa, vasodilatación, porque a veces los toman como sinónimos. ¿Por qué a veces esa confusión? Porque muchas sustancias de las que estudiamos son vasodilatadoras y también aumentan la permeabilidad, pero son dos mecanismos separados. En este caso, justamente, el aumento de tensión, por ejemplo, en los alrededores del pericito, se traduce en un estado de disminución del calibre. Ves que acá genera esta deformación del eritrocito. Pero, como dijimos, también tiene impacto a otro nivel, porque estos pericitos también tienen receptores de mensajeros químicos, por ejemplo, de adenosina, producidas por el metabolismo de las células que rodean al capilar, y esa adenosina relaja este estado contráctil. Y también fíjense que puede recibir información de la noradrenalina que se libera en esas varicosidades, y también tiene impacto porque generan aumento del estado contráctil de ese pericito. O sea que directa o indirectamente traduce información del medio e impacta, por eso hablamos que tiene un impacto en el tono capilar. Ahora, más allá de esta regulación, la resultante en todos los tejidos es que si hacemos la sumatoria entre el filtrado neto, ese ultrafiltrado neto y la reabsorción neta, las fuerzas de reabsorción no son tan fuertes, no generan la reabsorción total. Y entonces hay un extra de fluido que queda en el intersticio y que es lo que pasa a constituir lo que llamamos carga linfática, que se llama linfa. Por lo tanto, ahí es entonces donde incorporamos estos capilares linfáticos y terminamos de entender por qué tenemos que hablar de una unidad microcirculatoria, porque sin la incorporación de estos capilares linfáticos no podemos terminar de explicar el proceso que se da en la microcirculación. ¿Qué cosas importantes tenemos que tener en cuenta? Esta linfa, parte del líquido extracelular, es muy parecido su composición al líquido intersticial, de donde proviene justamente, pero no es exactamente un ultrafiltrado, porque tiene muchas más proteínas y dependiendo de dónde estén ubicados esos vasos linfáticos, esas terminales, esos capilares linfáticos, va a ser la carga de proteínas o la carga de lípidos. Ahí damos dos ejemplos. Van a encontrar una distinta composición en el análisis de los capilares linfáticos hepáticos y del intestino, que ustedes conocen como vaso gilífero. Y también tenemos células. ¿Por qué? Porque hay una gran extravasación de células del sistema inmune como componente importante del sistema de defensa
que lo estudiaremos cuando veamos sistema de defensa, pero hay que tener en cuenta que también esta linfa y este sistema linfático es uno de los componentes del sistema de defensa. Ahora, cuando vemos la correlación que hay, fíjense, en el capilar, el linfático, estos terminales por donde se genera este ingreso del líquido, y ese fluido o ese flujo de linfa está impactado por distintos procesos. Uno de ellos es la misma presión del intersticio. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de presión para que entre, para ese ingreso, porque hay una presión hidrostática en ese intersticio. Y lo que se observa es que a medida que aumenta la presión hidrostática del intersticio, aumenta el flujo linfático. Eso se explica porque por unas estructuras que son estos filamentos, ¿sí?, de anclaje que tienen las células endoteliales de los capilares linfáticos a la matriz extracelular. Por lo tanto, si hay aumento de la presión hidrostática en ese líquido intersticial, ¿qué pasa? Estos filamentos van a distenderse, van a seguir la dilatación, sería porque ahora vamos a hablar justamente de la compliance de ese sistema, pero esa extensión de esa matriz, y genera mayor apertura. Por lo tanto, hay mayor facilidad para que, o sea, hay mayor gradiente, a su vez mayor facilidad, porque la apertura entre las células endoteliales del capilar es mayor. Ahora, esto que se ve acá, como este efecto, fíjense que tiene una meseta, no es lineal, que a medida que sigue aumentando el flujo linfático. ¿Por qué? Porque hay tres procesos que tenemos que ver acá. Aumenta el volumen del líquido intersticial, por alguna razón que puede ser por aumento de la filtración, porque aumentó la presión hidrostática, porque aumentó la presión arterial. Por lo tanto, hay mayor ultrafiltrado, no hay tanta reabsorción, aumenta el líquido en el intersticio, por lo tanto aumenta la presión hidrostática intersticial. Cada tipo de intersticio, o sea, cada tejido, tiene ciertas características, como vimos en el medio ambiente de cada célula. Y hay algunos intersticios que tienen mayor compliance que otros. Y acá esto es muy importante tener en cuenta cuando analicemos las consecuencias de este proceso en cada tipo de tejido. Y fíjense que si vemos en el tejido subcutáneo tiene una alta compliance al aumento de la presión intersticial. ¿Comparado con qué? Con el tejido cerebral. Muy poquita compliance, ¿sí?, que es una de las cosas que ustedes van a ver en el trabajo práctico, no sé si mañana o el jueves. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, porque si bien estos cambios en la presión hidrostática intersticial por aumento de la filtración tienen como digamos, una amortiguación en el mismo intersticio, llega un punto que depende de la compliance de cada tejido, que termina impactando en el flujo linfático. Entonces, aumenta lo que se conoce como extracción linfática. Ahora, esa extracción linfática tiene un límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque se terminan igualando las presiones, por lo tanto, ya no hay un gradiente importante que genere ese flujo linfático y se llega a ese nivel de saturación. Y eso impacta en la circulación de la linfa, que ustedes anatómicamente ya saben, la circulación de la linfa, no vamos a hablar ni de los vasos linfáticos ni de los troncos, pero vamos a hablar de los procesos que se dan en esa circulación. Entonces, sabemos que esto que pasa acá en el intersticio, que explicamos recién, esos terminales linfáticos, genera este flujo. Sabemos que tenemos estructuras que están entre medio de este sistema linfático, que son los ganglios linfáticos, que estudiaremos cuando veamos sistema de defensa. Pero lo que nos interesa acá es saber cómo sigue esa circulación a través de estos vasos linfáticos. Y ahí aparece la importancia de lo que se conoce como linfangión. Linfangión sería una unidad funcional que explica cómo circula la sangre y se establece entre
fíjense, dos válvulas. Ustedes saben por histología que una de las características de los vasos linfáticos es que tienen válvulas. Y las estructuras entre dos válvulas de los vasos linfáticos, no de los capilares, porque en los vasos ya aparece músculo, se denomina linfangión. ¿Por qué? Porque actúan, trabajan, los procesos que se dan todos en forma conjunta y en cada una de estas unidades en forma conjunta. ¿Qué aparece acá? Que estas células musculares lisas que rodean tienen contracciones espontáneas. Cuando se contraen, ¿qué hacen? Esta válvula se cierra y esta se abre. Por lo tanto, da una direccionalidad al flujo. A su vez, cuando aumenta la presión acá, esto se contrae más, sería como un efecto de regulación miogénica, como vimos anteriormente, que también genera que circule el flujo. Por lo tanto, justamente este sería la base principal de la direccionalidad y de la circulación a través de estos vasos linfáticos. También, obviamente, la misma presencia de válvulas que evita la circulación retrógrada y la musculatura, la misma respiración que genera presión negativa, facilitan esa circulación contra la fuerza de gravedad, porque sabemos que todos estos vasos terminan en los conductos torácicos. Una cosa importante es que todas estas estructuras que vimos, se las voy a dar solamente como ejemplo en el sistema linfático, pero también impactan en el endotelio y en los vasos, que lo vamos a ver cuando veamos el sistema vascular, pero a veces nos olvidamos de estos vasos linfáticos, también tienen cambios en el ciclo vital. El glicocáliz que tienen disminuye, las uniones entre las células disminuyen con la edad. También este endotelio libera sustancias vasodilatadoras que impactan en los músculos que rodean estos vasos linfáticos. También con la edad pasa que se desbalancea, se pierde el efecto del óxido nítrico. ¿Y cuáles son las consecuencias? Un impacto en que ese líquido que en la perfusión queda en exceso, en ese intercambio de ultrafiltrado y reabsorción queda en exceso, como comienzan a fallar a lo largo de los años y con la vejez los mecanismos que hacen a que al estado adecuado de los vasos linfáticos, no hay una suficiente extracción de esa carga linfática. Por lo tanto, fácilmente se generan edemas. Y eso tiene impacto ¿sobre qué? Sobre la perfusión a nivel capilar. Sería como toda una acción retrógrada que termina impactando en lo que conocemos como perfusión tisular. Por último, ¿llegamos a dónde? A las vénulas. Pocas cosas, siempre del sistema venoso poco que decir. Tienen ciertas características particulares, sabemos, ustedes ya lo saben, por histología, y lo vimos al principio, tienen muy poquito músculo liso, por eso tienen gran capacidad de distensión, y justamente se constituyen en un gran reservorio de sangre, por eso ahí comienza lo que se conoce como sistema de capacitancia, porque es una característica de todo el sistema venoso. Pero las vénulas postcapilares constituyen prácticamente el 50% de ese reservorio venoso, que si bien tiene un control de resistencia pequeño, que tiene impacto en el flujo venoso, lo tiene. Y cuando vemos acá en este modelo que comparan arteriolas y vénulas, fíjense que la importancia, obviamente, en el modelo es la capa de células musculares, las dos tienen inervación simpática, pero la diferencia es que, fíjense acá en el tono basal, aumenta la tensión, y acá el aumento de la presión hidrostática genera distensión pasiva. Por eso hablamos que son muy distensibles, pero no generan una tensión activa. Por último, dijimos que todo esto tiene impacto en el medio interno. Nosotros, lo más importante, y para vincularlo ya con la unidad temática 5, que es sistema respiratorio,
nos falta definir lo que hablamos de lo que sería el impacto sobre el intercambio gaseoso, sobre lo que sería la oxigenación tisular, donde tenemos que tener en cuenta el aporte de oxígeno a este sistema y la demanda o utilización de oxígeno en cada tejido, que obviamente tiene mucho que ver con ¿qué? Con lo que hablamos de regulación metabólica. Ahora, si no están sincronizadas ese aporte de oxígeno con ese consumo de oxígeno por el metabolismo del tejido, comienzan a producirse todos estos productos de desecho que impactan en el flujo como mecanismo de compensación y regulación. Entonces, ¿cómo definimos oferta y demanda de oxígeno? La oferta sería el aporte. Lo van a encontrar con estas siglas, lo vamos a definir con mayor interioridad cuando veamos respiratorio, pero que representa justamente el oxígeno disponible para la actividad de los tejidos por unidad de tiempo. Y el consumo, que lo van a encontrar con estas siglas, representa el oxígeno que llega por la microcirculación y es consumido por esos tejidos. Consumido por el mismo metabolismo basal, o sea, por la mantención, el estado de mantención de las bombas sodio-potasio TPasa, del estado de cada uno de los canales iónicos que impactan en el gasto de ATP. También es función dependiente porque ese consumo energético va a ser muy distinto en el miocardio, que está constantemente contrayéndose, que en un músculo esquelético que va a aumentar su demanda cuando esté en ejercicio. Por eso hablamos que es función dependiente y también es actividad dependiente. En el caso del aporte, estos tres determinantes del aporte ya los podemos analizar fácilmente. Pero lo importante de esto, que tenemos en el medio al intersticio. Entre el tejido y el capilar tenemos al intersticio, que también tiene una presión o una tensión de oxígeno, que justamente va a estar reflejando el juego entre esa difusión a nivel tisular que se da en los capilares, que ustedes conocen como efecto Bohr y efecto Haldane a nivel tisular. Entonces, cuando analizamos lo que pasa con el aporte de oxígeno, que es lo que más nos interesa ahora a nivel capilar, tenemos tres cosas importantes. Fíjense, hablamos de la distancia. Tenemos el capilar, obviamente que todas las células están en contacto, pero no en la misma distancia. Por lo tanto, la distancia tiene un impacto sobre la oferta de oxígeno que va a tener cada célula. Y obviamente que hay una distancia crítica que puede afectar a esa célula. La distancia crítica es lo que hace a la respiración celular. O sea que si esta célula, por ejemplo, estaría en una distancia, fíjense, límite, porque lo que importa es la difusión hasta generar el ATP necesario que hace a la viabilidad de las células. Por otro lado, ¿qué tenemos acá? El gradiente, porque el tejido tiene una presión parcial de oxígeno y el capilar tiene una presión parcial de oxígeno. Entre ellos dos generan un gradiente. Dependiendo de ese gradiente, es la difusión de ese gas. ¿Y ese gradiente de qué depende? Del lugar espacial entre el extremo arterial y el extremo venoso, porque a medida que va recorriendo el tejido sanguíneo, ese capilar del extremo arterial al extremo venoso, ¿qué va pasando con la presión parcial de oxígeno? Va disminuyendo, porque va habiendo intercambio con las células. Y por último, tenemos lo que vimos como efecto de la densidad de capilares, que impactaría en el área de intercambio. Por lo tanto, ¿se acuerdan que vimos? Que hay mecanismos que hacen que esa área de intercambio aumente acorde a los requerimientos metabólicos del tejido en situaciones particulares. Por lo tanto, fíjense que tenemos gradiente de presión, tenemos espesor, tenemos área. Nuevamente, ¿qué tenemos? Perdón, la ley de Fick. O sea, fíjense que constantemente hemos estado hablando de la ley de Fick. Nos ayuda a explicar un montón de procesos. Bien, para ir terminando entonces, hablando del impacto de esta perfusión en las presiones de oxígeno que hacen a la homeostasis tisular,
tenemos, obviamente, que este juego entre la oferta y la demanda, que depende de la presión parcial de oxígeno que llegue, que si es muy baja vamos a tener un estrés hipóxico, del cual hablamos cuando vimos fisiología celular. Si hay exceso de oxígeno, tenemos un estrés oxidativo. O sea que la homeostasis es lo que conocemos como normoxia, donde justamente este componente que hace a la detección de esos niveles de oxígeno, que era el HIF, ¿se acuerdan? Que con niveles normales constantemente se está generando y se está destruyendo, pero si hay hipoxia, se genera y se acoplan, termina traslocándose al núcleo y genera la expresión de genes, como por ejemplo generar factores de crecimiento, como el factor de crecimiento del endotelio, que genera, cuando la hipoxia es crónica, angiogénesis. Y por el otro lado tenemos el otro extremo, que es la hiperoxia, que genera estrés oxidativo, que también hicimos referencia cuando hablamos de fisiología celular. O sea que fíjense que está todo muy regulado para justamente mantenerse en un nivel de presión parcial de oxígeno adecuado para que se generen todos los procesos que hacen a la viabilidad celular sin entrar en una hipoxia, un estrés hipóxico o en un estrés oxidativo. Y todo esto a nivel microcirculación puede ser evaluado no directamente, que es muy difícil, sino a través de parámetros que son los que vamos a estudiar en la unidad temática 4 y 5, ¿sí? Que hacen a la oxigenación, pero que serían como parámetros que nos permiten evaluar indirectamente el estado de esa perfusión. Y acá entonces aprovecho como repaso para el viernes, de volver sobre la definición de parámetro y variable. Fíjense que a veces los usamos como sinónimos, pero no son exactamente iguales. Variable, como una definición académica, es todo aquello que varía. Todo aquello que puede variar se considera variable, pero no todas las variables son parámetros. Fíjense que un parámetro es algo que ayuda a definir algo, ¿sí? Fíjense que esta definición es muy importante porque habla de que es el dato o elemento importante del sistema que lo define o que es orientativo para lograr su evaluación o determinar una situación. Justamente esta es la definición de parámetro cuando, por ejemplo, estos parámetros son los que se utilizan para evaluar el estado de perfusión a nivel de la microcirculación. Por lo tanto, tenemos que siempre tener en cuenta que si bien hablamos a este nivel, hablamos de la microcirculación y del proceso de perfusión que se da acá, está impactado por los procesos de la macrocirculación que vemos en la unidad temática 4 y por los procesos de la función respiratoria y transporte de gases que vamos a ver en la unidad temática 5. Y que todos los mediadores y efectos que vimos están siempre actuando conjuntamente. Analizar para cada tejido cuál es el preponderante. Y que, si bien parecen todos distintos, todos terminan trabajando o actuando a través de un nivel molecular, a nivel de ¿dónde? De la membrana del músculo lisovascular, en esta regulación del flujo, sobre distintos tipos de canales. Así que cualquiera de estos procesos que vimos, ya sea los mecanismos de control nervioso, hormonales, locales, o hasta los que van a terminar impactando en la angiogénesis, conforman redes. No podemos hablar de uno sin el otro e ir integrándolos. Y todos, fíjense, este es un ejemplo solamente de cómo en la macrocirculación un aumento de la presión arterial aumenta el flujo, eso aumenta el shear stress y eso inhibe el tono. O sea que si hay demanda metabólica por aumento de los procesos metabólicos de cierto tejido, ¿sí? Van a tener también impacto sobre el proceso. Así que todos estos efectos
Y fíjense que ya les fui hablando de que hay muchos de ellos que tienen vinculación con ¿qué? Con el sistema inmune. Porque ese balance del medio interno, que sistémicamente, ya vimos, por ejemplo, en esta perfusión el impacto de la regulación sistémica del sistema inmune, perdón, del sistema endocrino y el sistema nervioso, también la otra pata importante es el sistema inmune, que por ahora lo dejamos para todos estos procesos inmunes, incorporarlos a estos procesos, pero el año que viene. Sigue bien. Hemos terminado. Bien. Bueno, chicos. En el reclutamiento se aumenta el flujo del órgano, sí, pero por eso no todos los órganos tienen esa capacidad de reclutamiento. El músculo esquelético es el que es el modelo de estudio. También van a ver ese proceso de reclutamiento a nivel de la circulación pulmonar, pero no de la sistémica. Al aumentar la resistencia, ahí son dos procesos distintos. Fíjate que ahí estás hablando. Es muy importante esto. Cuando hablen de procesos locales, están hablando de un tejido o de un órgano. Si no, están hablando de procesos sistémicos que afectan a toda la resistencia vascular o resistencia periférica total. Por eso acá cuando hablas de resistencia sistémica, me estás hablando de todo el sistema, ¿sí? Si no, hablamos de resistencia local. Es muy importante que atiendan esas palabras porque hablan de dos procesos totalmente distintos, ¿sí? Y si hablamos de reclutamiento, estamos hablando de un efecto local, no de un efecto sistémico. Y por eso hay cambios en el flujo local, hay cambios en la resistencia local, pero no en la resistencia sistémica. Tengan siempre eso en cuenta, lo local o lo sistémico. Son como conceptos básicos, chicos, para que esos son los cimientos, ¿sí? Para que los vean. Así que bueno, entonces, ¿sí? Perdón, yo llegué ¿Sí? tarde a la clase, no sé si comentó algo acerca del viernes del backup, si ya se publicaron, si se hizo listado de los alumnos. Ahora se los vamos a publicar. Ah, listo. Muchas gracias. Sí, lo habíamos hablado al principio, por eso empezamos 8:30. Listo, gracias. Bueno, y todo esto lo van a terminar de ver en los trabajos prácticos de esta semana. Así que aprovechenlos, tengan en cuenta los conceptitos básicos para trabajarlos. Ahora se los subo para que lo tengan a mano. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, cuídense. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao.